Mi hermano se burló de mis regalos de tienda de segunda mano y dijo, «La Navidad es para gente que de verdad importa». Yo me fui en silencio. A la mañana siguiente, el abuelo cambió su testamento, y sus gritos se escuchaban hasta la otra cuadra. «Tengo 28. Trabajo en una biblioteca ganando unos $42,000 al año, y siempre he creído que los mejores regalos tienen historia detrás. Mi hermano, en cambio, tiene 32. Dirige una startup tecnológica, maneja un Tesla, y piensa que el precio es igual a amor. Cada Navidad, yo me voy de cacería a las thrift stores, no porque sea tacaño, sino porque encuentro cosas con significado. El año pasado le regalé a mi sobrina un joyero pintado a mano, a mis padres les di un molinillo de café de los años 50 que restauré durante semanas. Este año encontré algo especial. Una pluma fuente de los años 40 en una venta de herencia por $12. Plumín de oro macizo, de uso militar, con un grabado microscópico de ahorro en la tapa. Pasé 3 meses investigando, limpiando cada ranura, cambiando la vejiga de tinta, puliéndola hasta que brillara. Mi hermano colecciona relojes caros. Tiene un Rolex de $8,000 que menciona en cada cena familiar. Pensé que, quizá, solo quizá, apreciaría la artesanía. Nochebuena en casa de mis padres, 20 familiares, el jamón en el horno, mi hermano presumiendo su nuevo smartwatch, $1,200. Le mide el ritmo cardíaco durante las juntas. Le entregué la cajita de madera que hice para la pluma. La abrió delante de todos, la miró, luego me miró a mí. ¿En serio? ¿Más basura de Goodwill? La lanzó al sofá como si fuera correo basura. Y luego dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La Navidad es para gente que de verdad importa. La próxima, mejor quédate con tarjetas de regalo. Me fui en silencio. Nadie me detuvo. 20 personas en esa sala. El jamón todavía en el horno. Las luces del árbol de Navidad parpadeando en el rincón. Y ninguno dijo nada cuando recogí mi bolso del piso junto al sofá. Mi madre abrió la boca una vez. La cerró. Mi padre miraba su plato. Los demás encontraron algo muy interesante en sus propios vasos o en la conversación del lado opuesto de la sala. Caminé hacia la puerta. Saqué el abrigo del gancho. Antes de salir, me detuve un segundo junto al sofá. La pluma seguía ahí, sobre el cojín, dentro de su cajita de madera. Mi hermano no la había vuelto a mirar desde que la lanzó. Estaba de espaldas a ella, mostrándole el smartwatch a un primo que tampoco parecía muy interesado, pero sonreía de todas formas. La tomé. La puse en la bolsa, sobre los guantes, y cerré el zipper despacio. Cerré la puerta detrás de mí. El frío de diciembre me golpeó en la cara en cuanto pisé la acera. Respiré hondo. El aire olía a leña quemada y a la nieve reciente que había caído esa tarde. Me quedé parado un momento sin moverme. Adentro se escuchaba música, voces, el sonido de cubiertos contra platos. La cena continuó sin que yo estuviera. Caminé hasta el coche, entré, puse las manos en el volante. No lloraba, no temblaba. Estaba quieto con esa clase de quietud que no es calma, sino el momento justo antes de que algo se asienta en el fondo y uno entiende que ya no tiene caso seguir esperando que las cosas sean distintas de lo que son. Encendí el motor y manejé a casa. No sé a qué hora llegué exactamente. Recuerdo que puse la pluma sobre la mesa de trabajo, me serví un vaso de agua que no tomé, y me quedé sentado frente a ella con el abrigo puesto todavía. Había pasado 3 meses con ese objeto. Lo primero que hice cuando la encontré en aquella venta de herencia fue fotografiarla desde 6 ángulos distintos y subirla a 3 foros de coleccionistas especializados. Las respuestas llegaron esa misma tarde. Plumín de oro macizo, fabricación norteamericana de los años 40, probable uso oficial dado el acabado del cuerpo y el tipo de clip. El grabado microscópico en la tapa no era decorativo. Era un número de serie, y debajo, una sola letra grabada con la precisión de alguien que sabía que ese objeto duraría más que él mismo. La letra era una R. En ese momento no investigué la procedencia más allá de lo necesario para confirmar la autenticidad. Tenía lo que necesitaba para comenzar. Seguí con la restauración. Solventes específicos para metales de esa época, hisopos de algodón, herramientas de relojero para limpiar cada ranura sin rayar el acabado, y una vejiga de caucho nueva que encargué desde una tienda especializada en Nueva Inglaterra porque las locales no tenían el diámetro exacto. 12 semanas de trabajo en ratos libres, de noche y los fines de semana. Cuando terminé, la pluma escribía con la misma fluidez que debió tener el día en que salió de fábrica. Había pensado que mi hermano la apreciaría. Colecciona relojes.
Sabe lo que significa el trabajo de un artesano cuando viene con un certificado y una caja de cuero. Pensé, y ahora veo que fue una ingenuidad mía, que reconocería el trabajo en sí mismo, no el precio. El trabajo. La lanzó al sofá sin terminar de abrir la cajita. Me quedé mirando la pluma sobre la mesa por un rato largo. Luego apagué la lámpara y fui a la cama. No dormí de inmediato. Estuve acostado mirando el techo, con el ruido bajo del calefactor como único sonido, pensando en 3 meses de trabajo que terminaron en 3 segundos de desdén. No era la primera vez que algo así pasaba en esa familia. Era solo la primera vez que lo vi con tanta claridad. A las 7 de la mañana, antes de poner el café, sonó el teléfono. Era el abuelo. No mandó un mensaje. Llamó directamente. Eso ya era distinto. El abuelo tiene 78 años y usa el teléfono con la misma disposición con que usaría una herramienta que no termina de entender. Solo llama cuando no hay otra opción, cuando un mensaje no alcanza para lo que necesita decir. ¿Estás despierto?, preguntó. Sí, anoche llamé a Rodrigo. Rodrigo es mi padre. Le dije que viniera. Después llamé a Alberto. Alberto es su abogado. Lleva 20 años manejando sus asuntos. Lo llamé a las 11 de la noche. No respondí. Esperé. ¿Escuchaste algo antes de irte?, preguntó. No. Me fui cuando todavía estaban en la mesa. Tu hermano escuchó todo después. Y varios vecinos también, según me dijo esta mañana la señora del 4B. Hizo una pausa. Tuve una conversación larga con tu padre. Entendí entonces lo que había pasado después de que cerré la puerta. Lo que yo hice en silencio. El abuelo lo hizo en voz alta, y sus gritos se escucharon hasta la otra cuadra. No pedí detalles. No era necesario. ¿Estás bien?, pregunté. Estoy considerablemente mejor que tu hermano en este momento, dijo, y colgó. 3 horas después, el abuelo estaba sentado a mi mesa de trabajo con el abrigo todavía puesto, mirando la pluma que yo había dejado ahí desde la noche anterior. No la tocó de inmediato. La observaba con una atención que no era curiosidad, era reconocimiento. La cara de alguien que ve algo que conoce de antes y que no esperaba volver a encontrar. Serví café para los dos. Me senté frente a él. Ninguno habló por un momento. El departamento estaba en silencio. Afuera, el ruido de la calle de siempre. Un camión, voces lejanas, nada que importara. Finalmente extendió la mano. Con 2 dedos, tomó la pluma por el cuerpo sin tocar el plumín. La sostuvo frente a la ventana. La luz de la mañana entró llana y el oro reflejó un destello limpio, sin temperatura, como el de algo que no envejece. ¿Dónde la encontraste?, preguntó. Venta de herencia, en octubre, en el barrio de Elmwood. ¿Cuánto pagaste? $12, asintió. Una vez, despacio. ¿La restauraste tú solo? Sí, 3 meses. Volvió a ponerla sobre la mesa. Se recostó en la silla. Tomó la taza con las 2 manos y bebió un sorbo largo antes de hablar. Cuando lo hizo, no me miró a mí. Miraba la pluma. Era de mi padre, dijo. La usó para firmar los contratos de la primera tierra que compró, en 1947. Recién había regresado del servicio. No tenía nada cuando llegó, ni casa, ni dinero, ni contactos. Solo lo que había ahorrado en 5 años de uniforme, y esa pluma. Hizo una pausa. Decía que un hombre que firma con buena pluma sabe lo que está comprometiendo. No respondí. Él no necesitaba que respondiera. Cuando mi padre murió, yo la guardé. Estuvo en mi cajón durante años. Miró la pluma otra vez, sin tocarla. Hace 12 años, tu padre pasó por un momento difícil. Me pidió prestado dinero. Yo no tenía liquidez en ese momento, y no pude ayudarlo. Unos meses después, fui a buscar la pluma al cajón donde la guardaba desde hacía décadas. Se detuvo. Ya no estaba. El silencio que siguió no necesitaba explicación. ¿Lo confrontaste?, pregunté. No. ¿Por qué no? Se tomó un momento antes de responder. Porque si lo confirmaba, tendría que actuar, y en ese entonces no estaba listo para las consecuencias de actuar. Lo miré. Él seguía mirando la pluma. Anoche, cuando tu hermano la lanzó al sofá, dijo, y yo vi que tú la recogías antes de irte, callado, sin decirle nada a nadie. Hizo una pausa breve. Supe que eras tú quien la tenía, y supe que ya no tenía caso seguir sin hacer nada. Ahí fue cuando llamó a mi padre. Ahí fue cuando los gritos se escucharon hasta la otra cuadra. No me contó los detalles de esa conversación, y yo no los pedí. Hay cosas que no necesitan ser narradas para entenderse. ¿Qué le dijiste a Alberto?, pregunté. Que necesitaba revisar el testamento, que había cosas que actualizar. Tomó su taza otra vez.
tenemos cita esta tarde. No me dijo qué cambiaría ni en cuánto. No era el momento para eso, y los dos lo sabíamos. Me levanté, fui a la cocina, y volví a llenar su taza. Él esperó con las manos sobre la mesa, sin moverse. Ninguno dijo nada más. Cuando se fue, 1 hora después, la pluma seguía en la mesa. La tomé con cuidado. La puse dentro de su cajita de madera y cerré la tapa. Me quedé sentado un momento con la caja entre las manos. $12 en una venta de herencia. 3 meses de trabajo. Una letra grabada en la tapa que no investigué cuando debía haberlo hecho. Abrí la laptop y escribí el número de serie en la base de datos de registros militares que uso en la biblioteca. El sistema tardó menos de 3 minutos. El resultado apareció con el nombre completo del propietario original, el rango y la unidad de asignación. El apellido era el mismo que el del abuelo. Lo cerré. Me quedé sentado en silencio un momento más. Luego me levanté, me puse el abrigo y fui a trabajar. Esa tarde, mientras atendía el mostrador de la biblioteca, busqué el número de serie completo en 3 bases de datos distintas. La primera era de acceso público. Registros militares digitalizados del ejército norteamericano entre 1940 y 1955. La segunda era una base privada a la que tenemos acceso institucional para ayudar a familias que rastrean historiales de veteranos. La tercera era un archivo de objetos de uso oficial subastados o vendidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los 3 resultados apuntaban al mismo nombre: Roberto Aurelio Mendoza, sargento. Unidad de Intendencia. Regresó al país en febrero de 1946, dado de baja honorable en julio de ese mismo año. Roberto Aurelio Mendoza era el padre del abuelo, mi bisabuelo. Cerré las pestañas, acomodé los libros que tenía pendientes de catalogar y seguí con mi turno. Una señora me pidió ayuda para encontrar libros de tejido. Un estudiante necesitaba acceso a hemeroteca. 2 niños devolvieron cuentos con las páginas húmedas y yo no dije nada porque tiene solución y no vale la pena el drama. A las 6 cerré mi sección y me fui. En el camino a casa pasé por la calle donde vive el abuelo. No planeé parar, pero las luces de su departamento estaban encendidas y el coche de Alberto, su abogado, seguía estacionado afuera. Eran las 6:15 de la tarde. La cita había sido a las 2. 4 horas. Seguí manejando. Mi hermano me llamó a las 8 de la noche. No contesté. Llamó 2 veces más en los siguientes 20 minutos. La tercera vez apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. A las 9 me llegó un mensaje de mi madre. Ernesto está muy alterado. ¿Puedes llamarle? Ernesto es mi hermano. No respondí. A las 9:15, otro mensaje de mi madre. El abuelo estuvo con el abogado toda la tarde. Tu padre está preocupado. ¿Sabes algo? Supe entonces que el abuelo no les había dicho nada todavía, que la cita con Alberto había durado 4 horas y nadie en mi familia sabía qué había pasado dentro de esa oficina. Solo yo sabía que había ocurrido, y lo único que yo sabía era que el abuelo había dicho que necesitaba actualizar el testamento. No respondí el mensaje. Me preparé algo de cenar, lavé los platos y me fui a dormir a las 10. El abuelo me llamó al día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Tienes tiempo esta tarde?, preguntó. Salgo a las 5. A las 6 en mi casa. Trae la pluma. Colgó. El departamento del abuelo está en el 4º piso de un edificio de los años 60 a 8 minutos de donde yo vivo. Lo ha tenido desde antes de que yo naciera. Huele a café viejo y a los libros apilados en todos los cuartos porque nunca tiró ninguno. Hay una mesa grande en el comedor donde él trabajó durante décadas, con una lámpara de brazo articulado que ya no tiene el tornillo de ajuste, pero él la sostiene con un libro puesto debajo en el ángulo correcto. Llegué a las 6 en punto con la cajita de madera en la mano. El abuelo abrió la puerta antes de que tocara. Estaba vestido, no en pijama como suele estar a esa hora. Tenía la chaqueta puesta. Me hizo pasar. En la mesa del comedor había 2 tazas ya servidas y una carpeta delgada de cartón azul marino. Me senté. Él se sentó frente a mí. ¿Trajiste la pluma? Puse la cajita sobre la mesa. Él la abrió. La miró un momento sin tocarla. Luego la cerró y la puso a un lado. Alberto terminó los documentos esta mañana, dijo. El testamento nuevo está firmado y registrado. No pregunté qué decía. Esperé. Tu hermano ya no figura como heredero principal, dijo. Queda con una parte fija, lo suficiente para que no pueda argumentar exclusión total. Juntó las manos sobre la mesa. El resto es tuyo. Asentí.
No te lo cuento para que te alegres, dijo. Te lo cuento porque tienes que estar preparado. Cuando lo sepan, van a venir a ti primero. ¿Cuándo van a saberlo? Yo se los digo esta semana. No voy a esperar a que yo muera para que se enteren. Eso solo crea más caos. Lo miré. Él seguía con las manos juntas, la espalda recta, la misma postura de siempre. ¿Por qué esta semana?, pregunté. Porque tu padre todavía no me ha llamado a pedirme explicaciones por lo de la pluma. Eso significa que está esperando a que yo me calme. Cuando llame le digo que venga, y le cuento todo junto. ¿Todo? Lo de la pluma, lo del testamento, todo. Tomé mi taza, bebí un sorbo. El café estaba más cargado de lo que suele prepararlo. ¿Qué vas a decirle sobre la pluma?, pregunté. La verdad, que desapareció de mi cajón hace 12 años, que apareció en una venta de herencia, que tú la encontraste y la restauraste sin saber de quién era, y que tu hermano la tiró al sofá delante de 20 personas. No sabe que yo la tengo. Lo sabe. Le dije anoche que la habías recogido antes de irte. Puse la taza sobre la mesa. ¿Cómo reaccionó? No reaccionó. Guardó silencio. Eso es peor. El abuelo miró hacia la ventana un momento. Tu padre sabe perfectamente lo que hizo hace 12 años. Solo esperaba que nadie lo supiera nunca. El departamento estaba en silencio. Afuera, el ruido sordo del tráfico de siempre. ¿Qué quieres que haga yo?, pregunté. Nada todavía. Solo quería que supieras lo que viene antes de que empiece. Asentí. El abuelo tomó la cajita. La abrió otra vez. Esta vez sí tomó la pluma, con los 2 dedos, como la mañana anterior. La sostuvo un momento y luego me la extendió. Quédatela, dijo. Es tuya. Tú la encontraste. Tú la restauraste. Y tú eres el único en esta familia que habría hecho algo así con ella. La tomé. ¿Qué le vas a decir a mi hermano?, pregunté. Que el precio no es lo mismo que el valor. Se levantó de la silla. Eso es todo lo que necesitas saber. Me acompañó a la puerta. Antes de que saliera, dijo una cosa más. Cuando vengan a hablarte, escúchalos. No respondas ese mismo día. Duerme primero. Salí al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí. Bajé las escaleras con la cajita en la mano. Afuera, el frío de diciembre seguía igual que 2 noches antes. Me subí al coche. Puse la cajita en el asiento del copiloto. La semana siguiente iba a ser larga. Mi padre llamó el miércoles. No llamó al abuelo. Me llamó a mí. A las 7:30 de la mañana, cuando yo todavía estaba en el departamento con el café en la mano. Necesito que hablemos, dijo. Estoy trabajando hasta las 5. Esta noche entonces, en casa de tu madre y mía. No dije que sí de inmediato. Recordé lo que el abuelo me había dicho. Escúchalos. No respondas ese mismo día. Duerme primero. Pero también sabía que posponer esa conversación no iba a cambiarla. A las 7, dije. Colgué. Terminé el café. Me fui a trabajar. Llegué a las 7 en punto. Mi madre abrió la puerta. Tenía la misma expresión que pone cuando hay algo incómodo en el ambiente y no sabe de qué lado ponerse. Los labios apretados, los ojos moviéndose demasiado rápido. Me dio un beso en la mejilla y no dijo nada. En la sala estaban mi padre y mi hermano. Mi hermano estaba sentado en el sillón con los brazos cruzados. Mi padre estaba de pie junto a la ventana. Cuando entré, los dos me miraron al mismo tiempo. Me senté en el sofá. Mi madre se sentó a mi lado, cerca, pero sin tocarme. Nadie habló por un momento. El abuelo actualizó su testamento, dijo mi padre finalmente. Lo sé. ¿Cuándo te lo dijo? El lunes. Mi hermano apretó la mandíbula. Lo vi hacerlo. ¿Tú sabías que iba a hacer eso?, preguntó. Supe que tenía cita con Alberto. No sabía qué iba a decidir, pero algo dijiste, algo hiciste. No hice nada. Lo miré directo. Encontré una pluma en una venta de herencia. La restauré. Te la regalé. Tú la tiraste al sofá. Mi hermano abrió la boca. Mi padre levantó una mano y él se detuvo. El abuelo nos llamó ayer, dijo mi padre. Nos explicó lo que es esa pluma, de dónde viene. Hizo una pausa. Y lo que pasó hace 12 años. El silencio que siguió era distinto al de antes, más pesado. ¿Tienes algo que decirme?, le pregunté. Mi padre no respondió de inmediato. Se apartó de la ventana y se sentó en la silla frente a mí, junto a las manos. Las miró un momento. Cometí un error, dijo. Era la clase de frase que suena a confesión pero no lo es. No tenía sujeto claro, no tenía objeto. Un error. Como si el error hubiera ocurrido solo, sin que nadie lo tomara, lo eligiera, lo ejecutara. ¿Qué error?, pregunté.
Mi madre me miró de reojo. Ya sabes qué pasó, dijo mi padre. Quiero escucharlo de ti. Apretó los labios. Respiró. Tomé la pluma. Necesitaba dinero. El abuelo no pudo ayudarme y yo... Tomé la pluma y la vendí. Lo dijo todo seguido, sin pausas, como quien quiere terminar una frase, antes de arrepentirse de haberla empezado. No pensé que fuera a aparecer nunca. ¿Cuánto te dieron por ella? Me miró. $80, dijo. No respondí. $80. Yo había pagado 12. Alguien en el medio había ganado la diferencia, y el objeto había pasado por quién sabe cuántas manos en 12 años antes de llegar a aquella venta de herencia donde yo lo encontré. ¿Por qué no le pediste perdón al abuelo en ese momento?, pregunté. Porque esperaba que no se diera cuenta. ¿Y cuando se dio cuenta? Nunca lo dijo directamente. Yo esperé a que lo dijera, y nunca lo dijo. Bajó los ojos. Pensé que lo había dejado pasar. No lo dejó pasar. Solo esperó. Mi padre asintió una vez sin levantar la vista. Mi hermano había estado callado todo ese tiempo. Cuando habló, lo hizo mirándome a mí, no a mi padre. «Esto no tiene que ver con la pluma», dijo. «El abuelo está molesto por lo de la Nochebuena y usó esto como excusa para cambiar el testamento». «Ernesto», dijo mi madre en voz baja, «es la verdad. Si él no hubiera ido con ese regalo de segunda mano, nada de esto habría pasado». Lo miré. Él me sostuvo la mirada. «Lo que regalé no era basura de segunda mano», dije. «Era la pluma de nuestro bisabuelo, y tú la tiraste al sofá. No sabía quién era. No tenías por qué saberlo para tratarla con respeto». Se levantó. Caminó hacia la cocina y se detuvo en la entrada, de espaldas a nosotros. «Esto es injusto», dijo sin voltearse. «Llevo años trabajando. Construí una empresa desde cero, y el abuelo me quita la herencia por un momento en una cena de Navidad». «No te quitó nada por un momento», dije. «Te ajustó lo que recibes porque vio cómo tratas las cosas que otros construyeron con esfuerzo. Tú mismo lo dijiste. Mides todo por el precio». Se volteó. «¿Y tú no? ¿Tú con tu sueldo de biblioteca y tus compras de segunda mano eres mejor que yo?» «No dije eso. Lo estás pensando». «Lo que pienso», dije, «es que ninguno de los dos va a cambiar lo que ya está firmado discutiendo esta noche». Se quedó callado. Mi padre seguía con los ojos bajos. Mi madre tenía las manos en el regazo, sin moverse. Me levanté. «Papá», dije. Levantó la vista. «Cuando estés listo para hablar con el abuelo, hazlo tú, sin intermediarios». Tomé mi bolso. «Eso es lo único que puedes hacer ahora». No esperé respuesta. Le di un beso en la cabeza a mi madre, que seguía sin moverse, y me fui. En el coche, antes de arrancar, revisé el teléfono. Tenía un mensaje del abuelo enviado 20 minutos antes mientras yo estaba adentro. Decía, «¿Cómo estuvo?». Le respondí con una sola palabra, «predecible». 3 minutos después llegó su respuesta. «Bien, eso significa que no hubo sorpresas. Las sorpresas son peores». Arranqué el coche. De camino a casa pensé en mi padre, en $80, en 12 años de silencio de ambos lados, en una pluma que había viajado de mano en mano hasta llegar a una venta de herencia en Elmwood, donde yo la encontré por $12 un sábado de octubre. No sentí rabia. Sentí algo más parecido al cansancio de entender algo que debería haber entendido antes, que en esa familia las cosas no se decían, no se hacían, se guardaban, se esperaba que se olvidaran, y cuando no se olvidaban, alguien terminaba pagando el costo con intereses. Esta vez no iba a ser yo. Mi hermano me esperaba en el estacionamiento de la biblioteca el jueves a la hora del almuerzo. No me avisó. Estaba apoyado contra su Tesla con las manos en los bolsillos cuando salí por la puerta lateral con mi lonchera. Me vio. Yo lo vi. Ninguno fingió sorpresa. «Tengo 15 minutos», dije. «Con eso es suficiente». Caminamos hasta una banca bajo un árbol al lado del estacionamiento. Nos sentamos. Él no dijo nada de inmediato. Miraba el piso. «Hablé con el abuelo esta mañana», dijo finalmente. «¿Él te llamó o tú lo llamaste?» «Yo lo llamé. Eso era distinto». Esperé. Me dijo que la decisión está tomada y que no va a cambiarla. Apretó los labios. También me dijo por qué. «¿Qué te dijo?» «Que lleva años observando cómo trato las cosas. No solo la pluma. Todo». Hizo una pausa. Dijo que un hombre que no sabe reconocer el trabajo de otro, no sabe administrar lo que hereda. No respondí. «¿Tú le dijiste eso?», me preguntó. «No». Me miró. Buscaba en mi cara alguna señal de que estaba mintiendo. No la encontró porque no estaba mintiendo. «Entonces, ¿cómo lo sabe?» «Porque te conoce desde que naciste, Ernesto».
Se recostó en la banca, miró hacia arriba, hacia las ramas del árbol sin hojas. No sabía que era su pluma, dijo. Ya lo sé. Si lo hubiera sabido, habrías reaccionado diferente en ese momento, lo interrumpí. Pero el problema no es solo ese momento. El problema es que la tiraste al sofá antes de saber nada. Esa fue tu reacción natural. Guardó silencio. ¿Cuánto recibes en el testamento nuevo?, pregunté. Suficiente para cubrir las deudas de la empresa y tener un margen. Frunció el ceño. ¿Tú sabes cuánto recibes tú? No le pregunté. Me miró como si eso fuera imposible. ¿No le preguntaste? No era el momento. ¿Cómo que no era el momento? Es tu herencia. Ya habrá tiempo para eso. Sacudió la cabeza. No de molestia. De algo más parecido a la confusión genuina de quien no entiende cómo otra persona puede funcionar de una manera tan distinta a la suya. La empresa está mal, dijo de repente. No era lo que esperaba que dijera. Lo miré. ¿Qué tan mal? Tengo 2 inversores que se están retirando. El flujo de caja alcanza para 3 meses más, 4 si recorto personal. Apretó las manos sobre las rodillas. Contaba con la herencia del abuelo para estabilizarla. ¿El abuelo lo sabe? No. ¿Papá? Tampoco. Me quedé callado un momento. Éramos 2 hombres sentados en una banca en diciembre, con el frío quieto de esas tardes grises que no terminan de decidirse entre nevar o no. ¿Por qué me lo estás diciendo a mí?, pregunté. Porque eres el único que no va a usarlo en mi contra. Eso me tomó por sorpresa. No lo dije, pero lo pensé. ¿Qué necesitas?, me pregunté. Tiempo. Y que el abuelo no se entere todavía de que la empresa está en problemas, porque si se entera antes de que yo lo resuelva, va a pensar que le estoy pidiendo que revierta el testamento. ¿Y no es eso lo que estás haciendo? Me miró directo. No, estoy pidiéndote que no le digas nada todavía. Eso es todo. Lo estudié. Ernesto tiene 32 años y desde los 27 ha dirigido empresas con el mismo estilo con que manejaba los proyectos del colegio, con mucha energía al inicio y sin suficiente estructura para sostenerlo. No es malo, es impaciente. Y la impaciencia en los negocios tiene un costo que siempre termina pagando a alguien. No le voy a decir nada que tú no le hayas dicho primero, dije, pero tampoco voy a mentirle si me pregunta. No te estoy pidiendo que mientas. Bien. Se levantó. Se abotonó el abrigo. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, dijo. Esperé. Que tienes razón. En lo de la pluma, en lo de la reacción. Tienes razón y eso lo hace peor. No respondí. No supe lo que era, continuó. Pero la traté como basura porque venía de una tienda de segunda mano, y eso en mi cabeza equivale a que no vale nada. Y eso dice algo de mí que no me gusta. Era la primera vez en años que le escuchaba decir algo así. No lo dije. ¿Puedo verla?, preguntó. ¿La pluma? Sí, la tengo en el departamento. ¿Algún día puedo verla? Cuando quieras. Asintió. Se dio la vuelta para irse. Después de 3 pasos se detuvo. ¿Tú sabías quién era cuando la compraste? No. Lo descubrí después. ¿Y aún así la restauraste? La restauré porque valía la pena restaurarla. No porque supiera de quién era. Procesó eso un momento. Luego siguió caminando hacia su coche. Yo me quedé en la banca terminando mi almuerzo. Tenía 12 minutos antes de volver al turno. Esa noche le conté al abuelo que Ernesto me había buscado. No los detalles de la empresa, porque eso no era mío para decirlo, pero sí que había llamado, que habían hablado, y que algo en esa conversación había sido distinto a las anteriores. El abuelo escuchó sin interrumpir. ¿Distinto cómo?, preguntó cuando terminé. Menos a la defensiva, más honesto. Hubo una pausa. ¿Tú le crees?, preguntó. Le creo que en este momento lo siente. Si lo sostiene en el tiempo, no lo sé. Esa es la respuesta correcta. Colgamos. Me senté en la mesa de trabajo. La cajita de la pluma estaba en su lugar habitual, junto a la lámpara. La abrí. La pluma seguía ahí, intacta, igual que siempre. Pensé en mi bisabuelo firmando contratos en 1947 con ese objeto, en lo que significaba tener algo propio cuando no se tiene nada más, en cómo ese objeto había sobrevivido décadas, guerras, mudanzas, una venta clandestina de $80 y una venta de herencia de 12 para terminar en mi mesa. La cerré. Lo que venía en los días siguientes iba a depender de cuánto estaba dispuesto a cambiar cada uno. Eso no lo podía controlar yo. Lo que sí podía controlar era lo que hacía con lo que tenía. El abuelo convocó a la familia el sábado siguiente. No lo llamó reunión. Mandó un mensaje al grupo familiar que decía: el sábado a las 4 en mi casa. Todos. Sin explicación.
sin agenda. Mi madre me llamó 10 minutos después preguntando si yo sabía algo. Le dije que no. Mi padre no llamó. Mi hermano tampoco. Llegué a las 4:05. Ya estaban todos. Mis padres sentados juntos en el sofá, Ernesto de pie junto a la ventana con un café que no estaba tomando, y el abuelo en su silla habitual al lado de la mesa, con la carpeta azul marino cerrada frente a él. Me senté en la silla junto a la puerta. El abuelo esperó hasta que el reloj de la pared marcó las 4 en punto. Entonces habló. Los llamé porque hay cosas que esta familia ha dejado sin decir durante demasiado tiempo, dijo. Eso termina hoy. Nadie respondió. Abrió la carpeta, sacó una hoja y la puso sobre la mesa sin pasarla a nadie. Hace 12 años, tu padre, miró a Ernesto y a mí, tomó un objeto de este departamento sin pedirme permiso y lo vendió por $80. Lo dijo sin énfasis, como un dato. Ese objeto era la pluma de mi padre, que él usó para firmar los contratos con los que construyó lo que después heredé yo. No era un objeto decorativo. Era el único que conservaba de él. Mi padre tenía los ojos fijos en el piso. No lo confronté en ese momento, continuó el abuelo. Eso también fue un error mío. El silencio en esta familia ha costado caro, y yo contribuí a ese silencio. Hizo una pausa. Tu hijo encontró la pluma en una venta de herencia en octubre. Pagó $12. Pasó 3 meses restaurándola, y te la regaló en Nochebuena sin saber de quién había sido. Ernesto no se movió junto a la ventana. Tú la tiraste al sofá, le dijo el abuelo directamente. Delante de 20 personas. No sabía lo que era, dijo Ernesto. Lo sé. Ese es exactamente el problema. Ernesto apretó la taza. No dijo nada más. El abuelo se dirigió a mi padre. Rodrigo, ¿tienes algo que decirle a tu hijo? Mi padre levantó la vista del piso. Me miró. Tenía la cara de alguien que ha ensayado algo, y en el momento en que tiene que decirlo, entiende que ninguna versión ensayada alcanza. Te debo una disculpa, dijo. Lo que hice hace 12 años afectó algo que no era mío para tomar, y el hecho de que no lo supieras hasta ahora no lo hace menos grave. No respondí de inmediato. Lo miré. Buscaba saber si había algo más detrás de esa frase, o si eso era todo lo que tenía. ¿Por qué $80? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué la vendiste por $80? ¿No investigaste lo que valía antes de venderla? Mi madre tensó los hombros. No, dijo mi padre. Necesitaba el dinero rápido, y fui al primer lugar que encontré. ¿Cuánto necesitabas? Dudó. $400. ¿Y con 80 fue suficiente? No, conseguí el resto de otra manera. Lo miré un momento más. Luego asentí una vez y aparté la vista. No había más que sacar de esa línea. Lo que necesitaba saber ya lo sabía. El abuelo dejó que el silencio durara unos segundos. Luego continuó. El testamento está actualizado y registrado. No voy a revertirlo, lo dijo mirando a Ernesto. Lo que cada uno recibe está ahí por razones que ya les expliqué por separado. No voy a discutirlo hoy. Ernesto asintió sin decir nada. Lo que sí voy a decir, continuó el abuelo, es que lo que le corresponde a cada uno depende de lo que haga con ello, no del monto, de lo que haga. Miró a Ernesto. Sé que la empresa tiene problemas. Ernesto levantó la vista de golpe. Lo supe esta semana, dijo el abuelo. No por él. Me señaló brevemente. Lo investigué yo. Tengo 80 años. No estoy muerto. Ernesto soltó un poco el aire. ¿Por qué no me dijiste?, le preguntó el abuelo. Porque pensé que ibas a pensar que te estaba pidiendo que cambiaras el testamento. ¿Y me lo estás pidiendo? No. El abuelo lo observó un momento. Bien, dijo. Entonces la semana que viene me traes los estados financieros y hablamos. No de herencia, de estructura. Hay cosas que aprendí en 40 años de trabajo que no le he enseñado a nadie porque nadie preguntó. Ernesto no respondió de inmediato. Cuando lo hizo fue con una sola palabra. Bien. El abuelo cerró la carpeta. Se recostó en su silla. Una cosa más, dijo. Me miró. La pluma se queda contigo. Es tuya, pero hay algo que quiero pedirte. Esperé. Quiero que la uses. ¿Cómo? Para lo que sirve una pluma. Para escribir. Juntó las manos. Mi padre la usó para firmar lo que construyó. Tú úsala para lo que tú construyas. No la guardes en una caja. No respondí de inmediato. Pensé en 3 meses de restauración, en el plumín de oro que había limpiado ranura por ranura, en la vejiga de caucho nueva que tardó 2 semanas en llegar. De acuerdo, dije. El abuelo asintió. Pueden irse, dijo, como si fuera una reunión de trabajo que había terminado en el punto exacto donde debía terminar. En el estacionamiento, Ernesto me alcanzó antes de que llegara a mi coche.
¿Sabías lo de los estados financieros? Preguntó. No, te lo juro. Me miró. Luego asintió. ¿Vendrías algún día a ver la oficina? Preguntó. No para nada de la herencia, solo para ver lo que estoy haciendo. Lo consideré. Sí, dije. Avísame con tiempo. Se fue hacia su coche. Yo me subí al mío. Antes de arrancar, saqué la cajita de la guantera donde la había puesto esa tarde. La abrí. La pluma estaba ahí con el plumín hacia arriba esperando. La cerré y arranqué. El abuelo tenía razón. Las cosas no sirven guardadas. El abuelo murió en marzo. No fue inesperado. Tenía 80 años y un corazón que su médico llevaba 2 años describiéndole como funcional pero cansado. Murió un martes por la mañana en su departamento, en su silla junto a la mesa, con una taza de café a medio tomar y un libro abierto boca abajo sobre el descansabrazos. Lo encontró su vecina del 5º piso, que tenía llave para emergencias. Me llamó Alberto, su abogado, antes de que me llamara mi madre. El proceso de la herencia tomó 6 semanas. Alberto manejó todo con la eficiencia de alguien que había preparado esos documentos con tiempo suficiente. No hubo disputas, no hubo impugnaciones. El testamento era claro y estaba blindado, como el abuelo había querido. Ernesto recibió su parte. Era suficiente para liquidar las deudas de la empresa y operar con margen durante 1 año. En las semanas anteriores a la muerte del abuelo, se habían reunido 3 veces en el departamento con los estados financieros sobre la mesa. Yo no estuve en esas reuniones. No era mi lugar, pero Ernesto me contó después que el abuelo había revisado cada línea sin juzgarlo, solo haciendo preguntas, y que al final le había dicho que el problema no era la idea, sino la velocidad con que quería crecer. Mi padre no recibió nada. El testamento lo indicaba con una frase corta y directa, sin explicación adicional. Alberto me dijo que el abuelo había sido deliberado en eso, sin carta, sin justificación, solo la ausencia. Yo recibí el departamento, las cuentas y una caja de madera que Alberto me entregó el día de la firma. Dentro había cartas, fotografías y un cuaderno con anotaciones del abuelo que iban desde sus años de trabajo hasta las últimas semanas. En la última página había una línea escrita a mano. Dale buen uso a lo que te dejo. Eso incluye la pluma. Firmé los documentos de la transferencia con la pluma de mi bisabuelo. Alberto lo notó. No dijo nada. Solo asintió una vez mientras recogía las copias. Renuncié a la biblioteca en abril, no porque tuviera que hacerlo. Podría haber conservado el trabajo y administrado la herencia desde ahí, pero llevaba semanas pensando en algo que el abuelo había dicho en aquella reunión del sábado, que su padre había usado la pluma para firmar lo que construyó, que yo debía usarla para lo que yo construyera. Lo que yo quería construir no cabía en el horario de la biblioteca. Usé parte de la herencia para arrendar un local pequeño a 6 cuadras de donde vivía, 200 metros cuadrados, planta baja, con una vidriera amplia hacia la calle. Pasé 2 meses acondicionándolo con la misma lógica con que restauro objetos, sin apuro, sin gastar más de lo necesario, sin cambiar lo que funcionaba. Abrí en junio. El negocio se llama igual que el cuaderno del abuelo, donde anotaba sus objetos favoritos. Cosas que duran. Me dedico a la búsqueda, restauración y venta de objetos históricos. Plumas, relojes, herramientas, muebles pequeños, instrumentos. Cada pieza con su historia documentada. El primer mes fue lento. El segundo también. En el tercero empezaron a llegar clientes que no venían por el precio, sino por lo que el objeto representaba. Una mujer que quería restaurar el reloj de su abuelo. Un hombre que buscaba una máquina de escribir de los años 50 para su hijo escritor. Una pareja que encontró en mi vitrina una cámara idéntica a la que habían perdido en una mudanza. Para el 6º mes, tenía lista de espera. Ernesto apareció en el local un martes de octubre, sin avisar, como la primera vez en el estacionamiento de la biblioteca. Entró, miró alrededor, recorrió las vitrinas despacio. Se detuvo frente a una colección de plumas fuente que tenía en la sección central. ¿Cuánto vale esa?, preguntó señalando una Parker de los años 60. 320. ¿Y la restauraste tú? Sí, la estudió un momento sin tocarla. La empresa está estable, dijo sin voltearse. Conseguí un inversor nuevo. Reduje el equipo, pero los que quedaron son los correctos. Me alegra. Se volteó. Vine a pedirte algo. Esperé. Quiero comprarle algo a papá. De aquí. Miró alrededor del local. Algo que tenga historia. No sé qué. Algo que valga la pena. Lo miré. ¿Para qué ocasión? Su cumpleaños es en noviembre. Y creo que los dos le debemos algo. Yo por lo que dije esa noche, él por lo de la pluma, apretó los labios. No es para arreglar todo de un golpe.
Solo para empezar, fui a la bodega y traje una caja pequeña. Adentro había un encendedor de metal de los años 40, marca Zippo, con el mecanismo restaurado y funcionando. En la tapa tenía grabado el mapa de un estado del sur donde mi padre nació y donde no había vuelto en 30 años. Lo encontré en una venta de herencia 3 semanas antes, sin saber para qué lo guardaba. Ahora lo sabía. 140, dije. Ernesto lo tomó, lo abrió, lo cerró. Escuchó el sonido del mecanismo. Me lo llevo, lo envolví, lo puse en una bolsa. Mientras lo hacía, Ernesto preguntó, ¿cómo supiste que era de allá? El grabado del mapa. Lo investigué. ¿Siempre haces eso? Siempre. Pagó. Tomó la bolsa. Antes de salir se detuvo en la puerta. El abuelo estaría contento con esto, dijo señalando el local. No respondí. Salió. Me quedé detrás del mostrador un momento. Luego fui a la mesa del fondo, donde tenía el cuaderno del abuelo abierto en la última página. Saqué la pluma de su cajita. La cargué con tinta esa mañana, como hacía cada semana desde que firmé los documentos de la herencia. Anoté la venta del encendedor, fecha, descripción, procedencia, precio. Cerré el cuaderno. La pluma funcionaba exactamente igual que el día en que la encontré, después de que la limpié ranura por ranura durante 3 meses. El plumín de oro no mostraba desgaste. Seguía escribiendo con la misma fluidez de siempre. Las cosas bien hechas duran. Eso lo sabía desde antes. Ahora tenía un negocio construido sobre ese principio, con el nombre del cuaderno del abuelo en la vitrina y la pluma del bisabuelo en el cajón del mostrador. No necesitaba nada más para saber que estaba exactamente donde tenía que